Bueno, a ver. ¿Ahí se me ve bien la pantalla? ¿Estamos bien? Sí, sí. Se ve bien. Buenísimo. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Porque tengo un poco de ruido de fondo. Voy a cerrar la ventana acá. Bueno, Perfecto, se escucha. buenísimo, gracias. Bueno, la clase pasada estuvimos empezando a hablar sobre el concepto de TDAs y algunos de los TDAs básicos con los que vamos a estar empezando a trabajar. Y ahora vamos a hablar sobre cómo se pueden implementar esos TDAs. Obviamente ya empezaron a ver algo de eso en la práctica, con este tema de la pila, ¿sí? Porque es necesario para que lo puedan implementar. Tal vez en algún momento tratemos de desfasar esto entre teórica y práctica, pero la verdad que no nos parece que sea demasiado problema como para que valga la pena hacerlo, ¿sí? Entonces, que vamos a ver ahora son principalmente dos formas diferentes que tenemos de implementar estructuras de datos, donde, o sea, por lo menos este tipo de estructuras que vamos a estar viendo nosotros, donde una tiene como, es la antagónica de la otra, y por lo tanto unas tienen unas ventajas que para la otra son desventajas y al revés, ¿sí? Entonces, primero, vamos a estar hablando, implementación de estructuras así en general, ¿sí? O sea, hay veces donde yo puedo implementar un mismo TDA, una misma estructura de datos, lo podemos implementar de varias formas diferentes, ¿sí? ¿Y cuál elijo? Puede depender de un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué podremos elegir una u otra? Así en general. O sea, supónganse que tengo N formas de implementar una estructura. ¿Qué criterios podría decir yo? No, esta es mejor, no, esta es mejor. O en estos casos esta es mejor, o cosas por el estilo. Complejidad, por ejemplo. Ok. Complejidad. O sea, ¿complejidad de qué? Porque es una Complejidad en estructura. cuanto a tiempo, en cuanto a espacio. Ok. Pero complejidad en tiempo de qué? Porque las estructuras no tienen tiempo asociado. En todo caso, sus primitivas. Claro. ¿Sí? Hay un detalle porque ya más adelante vamos a ver una estructura, por ejemplo, que la podemos implementar de varias maneras y que si la implementamos de una determinada forma es como que le ganan por un montón a otra implementación que es la que vamos a hacer nosotros, pero pierde mucho en otra. Y cuando juntamos las dos termina siendo peor. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, el tema va por ese lado, ¿sí? Entonces, tenemos varias razones, ¿sí? Una puede ser complejidad temporal, espacial, de las primitivas principalmente, ¿sí? O también puede ser de cuánto espacio en realidad gasta o consume la estructura para que funcione bien de esta forma, ¿sí? Eso también es válido, porque eso también existe, o sea, y eso también lo vamos a ver más adelante, que hay una estructura que, ok, es un poco más lenta, pero te asegura que gasta el mínimo espacio necesario, ¿sí? Después, ¿cuán fácil de entender la solución? O sea, eso no es broma. Si de repente les doy un código, che, mira, anda rapidísimo. Ahora, no me pidas que te arregle un bug que encuentres porque yo no lo entiendo. Como, bueno, no me sirve de nada tu código. O sea, me sirve, o sea, en cuanto haya un bug, tengo que cambiarlo por otra cosa y ponerme a hacerlo de cero. Entonces, no sirve de mucho. Probablemente a ese Alan lo van a echar muy rápido. Hay un montón de gente así en la vida real, que te dice, no, hice algo súper recontra re performante, no te lo entiendo ni yo, pero es re performante. Es como, ¿de qué me sirve? Por eso, hay muchas veces que nos vemos muy tentados a escribir código de una manera como, mira, lo escribí así en una sola línea. Tengo todas las primitivas escritas en una línea. No sé cómo hacen eso, pero es como, bueno, te ven una palmada en la espalda, pero la verdad es que eso no se entiende, ¿sí? Y otra cosa es cuánto tiempo lleva implementarlo. Porque a veces, tal vez, no importa que sea lo más eficiente a priori, pero necesito implementarlo muy rápido, ¿sí? Ahí es donde aparece la mítica deuda técnica de todos los proyectos, de, bueno, está bien, esto después lo arreglo, porque lo tengo que tener listo para mañana. Eso es un mensaje escrito en un to-do de 2010
y que hasta hoy en 2020 sigue estando, ¿no? Así que bueno, ¿no? Ahí es un poco de ser realistas de que eso no se toca, salvo que haya mucho interés en tocarlo. Sí, bueno, estos son más o menos, no son los únicos criterios, pero son criterios que más o menos nos llevan. Y en algunos casos, por ahora nos van a tener que creer un poco en más o menos qué termina haciéndolo mejor, y en algunos casos va a ser pedagógico, ¿sí? Entonces, estructura sobre arreglos, ¿sí? Esta es la primera forma de trabajar y es probablemente con lo que se sientan más cómodos a priori, porque es con lo que trabajaron en Algoritmos 1. Entonces, supongamos un TDA vector, el vector real, el de veritas, el vector dinámico que tiene el redimensionar en el punto H y todo eso, sino el que hablamos la otra vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería implementar esto? Simplemente tendríamos un arreglo, ¿sí? Que tendría los datos, que sería el arreglo propiamente dicho, ¿no? O sea, ya vieron, puede ser un void asterisco, esto, bueno, que sea eso. La capacidad, porque todo arreglo tiene que venir con una capacidad, si no, no existe. La cantidad de elementos que tenemos guardados, ¿sí? Porque yo necesito, cuando yo le diga append, necesito poder guardarlo, que se guarde al final, ¿sí? Esto es muy parecido a la pila, ¿no? Y bueno, y la redimensión, no, pasamos de largo por ahora, ¿sí? Ahora, pensemos una pila sobre un arreglo, ¿sí? Esto espero que no les resulte a nadie demasiado wow lo que estoy por explicar, porque va a ser muy parecido a lo que fue la práctica, ¿sí? Entonces, si yo empiezo, o sea, tengo los datos, que es el arreglo, tengo la capacidad y tengo la cantidad, ¿sí? Tal cual. Yo acá no pongo voy asterisco, size y todo eso, porque, de vuelta, acá estamos un nivel más de abstracción donde esto podría ser, si queremos, de enteros, si queremos, no importa. Ahora no importa de qué son. Esto es un arreglo de elefantes, y bueno, y estos que sean los tipos numéricos que correspondan, ¿sí? Esto es válido para cualquier tipo de lenguaje. En C, para cosas genéricas, tenemos void asteriscos, en otros lenguajes tenemos otras cosas. Entonces, si yo quiero ir guardando cosas, simplemente voy poniendo del principio al final, ¿sí? Apilo A, apilo B, apilo C. Si yo quiero saber quién está en el tope, simplemente voy al que está en el último. O sea, cantidad en este caso va a valer 3. Entonces tengo que ir a la posición 2, o sea, cantidad menos 1. ¿Sí? Porque el arreglo empieza en 0. ¿Sí? Entonces seguimos. D. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero desapilar D? ¿Sí? Ya está, lo desapilo y ya está, podemos sacarlo, así como lo pusimos. Ahora, es importante esto, que acá yo estoy dibujando como que D desapareció, pero estos lugares no están en blanco, realmente, ¿sí? O sea, no están en blanco en la realidad. Acá hay mínimamente basura. Entonces, acá en realidad habría una D. O pueden escribir lo que quieran, pueden escribir, en el caso de void asterisco, pueden escribir null. La verdad es que no es importante. Puede estar la D acá. Lo único que importa es que yo bajé la cantidad lógica que yo tengo. Entonces yo nunca debería acceder acá para leer. Sí para escribir cuando ahora lo pisé con otro elemento. ¿Sí? Entonces ahora lo pisé. Y sigo pisando, ¿sí? H, después borro H. Y entonces es muy fácil. Todas estas operaciones son de tiempo constante. ¿Sí? Porque es guardar al final de un arreglo, o sea, simplemente tengo que ver en qué posición tengo que ir, indexar, guardar, ¿sí? Indexo, guardo, ¿sí? Y con eso estamos, con eso ya tenemos toda la pila implementada, ¿no? Todavía falta el tema de la redimensión, ¿sí? Que ya vieron algo, pero estoy bastante seguro que a varios no les terminó de cerrar porque les decimos de implementar la redimensión como les dijimos, ¿sí? Entonces lo vamos a retomar, ¿sí? Entonces, lo que queremos mantener es que la primitiva sea O de 1, apilar y desapilar, ¿no? Y eso por lo menos en el largo plazo. Porque, ¿qué pasa? Cuando redimensionemos, esa vez que redimensionemos, bueno, como la notación O es pesimista, esa vez va a ser O de N, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que lograr es que, a mí no me interesa la redimensión cuando yo hago una sola operación. El tema es qué pasa cuando yo hago N veces apilar. Cuando yo hago N veces apilar,
¿sí? No me da lo mismo cómo redimensiono, ¿sí? Entonces, si yo aumento de a 1, ¿sí? Yo vengo acá y le agrego un espacio, ¿qué sucede? ¿Alguien me puede decir qué sucede con la complejidad acá? Si, supónganse yo cada vez aumento de a 1, se me llenó, ¿sí? Se me llenó en este Se punto, te vuelve supónganse que... lineal digamos, la complejidad temporal. ¿Por qué? Porque cada vez que tengas que agregar vas a tener que hacer, digamos, lo que ya estaba más uno, lo que ya estaba más uno, lo que ya estaba más uno. ¿Ok? Y es importante, realloc es lineal. ¿Por qué? Porque si tenemos suerte, bueno, el sistema operativo me da lugarcito ahí y tal vez, esto ya además dependemos de cómo lo hace el sistema operativo, bueno, me da lugarcito justo donde yo ya estaba, solamente hizo eso y ya está. Y eso entonces digamos que podríamos asumir que eso es constante. Pero en el peor de los casos, el sistema operativo no nos puede dar la misma posición de memoria de corrido, sino que nos tiene que trasladar los datos a otra parte de la memoria. El sistema operativo es Gamba y nos copia byte por byte lo que teníamos antes, pero en ese copiar byte por byte es lineal, ¿sí? O sea, es exactamente por eso que es lineal realloc. Realloc es lineal, ¿sí? En la cantidad de elementos que acá teníamos, ¿sí? Entonces, tenemos que reducir la cantidad de veces que hacemos realloc, ¿sí? Si hacemos esto, hacemos n veces algo que es ODN. Entonces, esto es ODN cuadrado, de cajón. Está bien. Esto termina siendo ODN cuadrado, hacer n veces apilar, ¿sí? Entonces, en promedio me queda ODN. O sea, cada apilar me cuesta ODN, y lo cual es malísimo. Un TDA que tiene como único objetivo que lo último que sale es lo primero que, perdón, lo último que entra es lo primero que sale, la verdad que decir, bueno, y esto te va a costar linear la cantidad de elementos que guardas. Es como, un momento. ¿Por qué? No, o sea, seguro los podrías hacer más inteligente que eso. ¿Sí? Y por otro lado, alguien podría decir, bueno, hacé la pila gigantesca, cosa que no tengas que redimensionar. Eso es un error bastante problemático por dos cosas. Primero, nadie te asegura que la pila no la van a, o sea, vos, bueno, pones 50.000 elementos. ¿Qué pasa si yo necesito para 100.000? Ya está, cagamos. Eso como punto número uno. Como punto número dos, tenemos el gran problema de que si en realidad la pila lo estamos usando para 10 elementos, y la verdad que estás desaprovechando un montón de espacio. Imagínate que necesito además 10 pilas. Por cada pila voy a estar desaprovechando un montón de espacio y así no va a escalar mucho ningún programa. ¿Sí? Entonces, la opción de usar una cantidad fija no sirve. Entonces necesitamos una forma variable, pero la forma variable la tenemos que variar de una forma un poco más inteligente que esto. Entonces, la otra forma podría ser, aumentemos de acá, digamos, k alguna constante. Yo para mi ejemplo creo que puse k igual a 3, pero podríamos decir k igual a 30, no sé. ¿Sí? Entonces, yo voy y le aumento tres espacios. ¿Cómo termina siendo la complejidad en este caso? Ok, que hay mucha gente diciendo lineal, fn cuadrado. No va a ser tipo el reloj que es lineal por causa sea K o de N. Y En como realidad K no va es a ser k, sino que va a ser las veces que se haga la redimensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Un segundito. La cantidad de veces que se hace la redimensión es n dividido k. ¿Sí? Porque cada k veces hago una redimensión. Y eso me cuesta ODN. Cada vez que hago una redimensión es ODN. Entonces, esto lo metemos acá adentro, esto es ODN cuadrado dividido k. K constante, listo, chavo, afuera. No me importa. Cuadrático. ¿Qué pasa? Esto es mejor, incluso este es el mismo caso que el anterior si poníamos k igual a 1. A ver, obviamente esto anda mejor que la versión anterior, pero de vuelta a cuestiones de notación, o nos está diciendo, esto crece de forma cuadrática igual. Entonces, esto, sí, a ver, cada 3 veces vas a tener una operación lineal. Y la verdad, cada 20 veces vas a tener una operación lineal. Y no sé, vos fíjate si te parece que es una buena forma de trabajar.
¿sí? Entonces, no vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es duplicar. Y en realidad decimos duplicar, podría ser triplicar, podría ser cuadruplicar. Lo que importa es que multiplicamos por alguna constante. Eso es lo importante, ¿sí? Y la demostración de por qué esto anda es la misma, ¿sí? Entonces, yo tengo esta cantidad de elementos, las duplicamos, y esto en total termina siendo ODN. ¿Por qué? Les voy a tratar de dar una idea intuitiva, y si quieren les mando bien la demostración, que en algún momento la mandé por la lista de mails, hace ya varios años. Así que nada, les pongo el link a la lista y lo pueden ver. Básicamente lo que sucede es lo siguiente. Es verdad que cada vez yo tengo más espacio. Como yo tengo cada vez más espacio, cada vez me queda más lejos cuando voy a redimensionar. O sea, cada vez es más lejos. O sea, imagínense que empiezo con un tamaño de 1. Ok, ahí redimensiono. Después redimensiono el tamaño de 2. Después en el de 4. Después en el de 8. Después en el de 16. 32, 64, 128. O sea, cada vez me queda más lejos. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Entonces, en realidad, la cantidad de veces que vamos a estar redimensionando es logarítmica en cantidad de n. ¿Sí? Uno se tendería, o sea, uno rápido podría decir, ok, si son logarítmicas la cantidad de veces que redimensionamos, entonces esto va a ser O de n log n. No está mal, pero ¿qué sucede? Las veces que yo redimensiono, no tenemos siempre n elementos, ¿sí? Tenemos mucho menos. Tenemos primero 1, 2, 4, 8, 16. O sea, nunca tenemos n, ¿sí? Entonces, hay una demostración matemática, pero lo que a mí me importa que les quede es esto de cada vez me queda más lejos. Entonces, cada vez redimensiono cada vez más lejos. Entonces, la cantidad de redimensiones que hago son tan chicas, y cuando yo las voy haciendo, voy aumentando paulatinamente mi tamaño, que no termina afectando la complejidad. Entonces, hacer n veces a Pilar cuesta O de n. Esto se demuestra matemáticamente, después les mando el link, no quiero perder tiempo ahora con esto. Si a alguien le interesa, lo ve. Si no les interesa y me dicen, te creo y no me importa, está todo bien también, ¿sí? Pero es importante que más o menos entiendan que esto le gana. Y de vuelta, si fuera a triplicar también funcionaría. La verdad es que no hay ninguna razón para triplicar. ¿Alguna duda con esto? O sea, sepan que si ustedes van, entregan la pila y lo que hacen es redimensionar sumándole K, listo, reentrega. No hay muchas más vueltas, ¿eh? Martín, acá Augusto pregunta si, por ejemplo, triplicando se gastaría más espacio, pero sería más eficiente en cuanto a tiempo. Triplicando, efectivamente gastamos más espacio. Si es más óptimo el tiempo, ahí ya la notación O quedó completamente relegada. ¿Por qué? Gasta más espacio. ¿Cuánto más espacio? O de n. En los dos casos es O de n, porque gasto 2n en espacio y en otro 3n en espacio. O sea, O de n. Entonces, para la notación O es como estás gastando la misma cantidad de espacio. En cambio, para el tiempo también es, bueno, y en promedio todo esto va a terminar siendo O de n. O sea, perdón, en total va a ser O de n. En promedio te queda que cada operación es O de 1, dupliques o tripliques. Entonces termina siendo lo mismo. Por eso de vuelta, ahí ya tenemos que ir a medir. No queda otra. O sea, no te puedo decir, no, de esta forma pasa tal cosa y de esta otra forma pasa tal otra. O sea, sí, evidentemente vas a estar usando más memoria. Pero después, ¿cómo se refleja eso en el tiempo? A medir. No queda otra. Porque además eso de, estás usando más memoria y es relativo. Porque vos recién duplicás cuando se te llenó. Entonces, tal vez por haber triplicado, pudiste haber, no sé, usado mejor el espacio. Depende de la cantidad de elementos que se hayan guardado. Por eso, entonces no puedo decir que pase una cosa u otra. A priori el instinto te dice, sí, estás usando más espacio. Pero, no sé. Nazarena hace una muy buena pregunta a modo de repaso. Dice, una duda, no tenemos que guardar espacio para cada espacio del arreglo, ¿no? No, porque estos espacios guardan, no sé, elefante,
enteros, void asteriscos. O sea, son valores, guardan valores. Si yo le paso un void asterisco, un puntero, yo guardo, o sea, en cada uno de estos lugares guardo una posición de memoria. No tengo que pedir lugar para una posición de memoria. Incluso, a ver si puedo escribir en algún lado. Supongamos, sí, voy a escribir acá, después lo borro, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, pila datos de i igual a malloc size of voy a asterisco, y supongamos que yo hago esto, y yo después hago esto, porque además tengo que ahora igualarlo, bueno, la tipografía es una porquería, pero no importa. Al dato que me pasaron, acá perdí la memoria que pedí acá, directamente la perdí. Esta memoria que tengo yo acá la perdí, porque literalmente estaba, este puntero de acá estaba apuntando a esta memoria que acabo de pedir, y automáticamente ahora apunta a este dato. Entonces ya no me sirve. Entonces no, definitivamente no. Para lo que hay que pedir memoria es para la estructura, ¿sí? Y para este arreglo que está acá, que esto es lo que se redimensiona, no la estructura. La estructura no cambia de tamaño, porque lo que tiene es un void asterisco asterisco, un size y dos size. Creo que no me olvido nada. Bien. Y Facundo hizo una pregunta que es si podemos pedir más espacio que no sea duplicando siempre. Por ejemplo, de forma exponencial. Sí, hay otra forma, creo que es aumentando, por ejemplo, con la secuencia Fibonacci. Exponencial, el problema es que ahí se te va a volver exponencial la cantidad de memoria que uses. Y no está bueno Miedo. tener una cantidad exponencial de uso de memoria. Pero, porque de esta otra forma, multiplicando por una constante, te lo mantenés en lineal, de una forma u otra. En cambio, volviéndolo exponencial, se vuelve bastante más problemático. Sí hay otras formas, que es usando cosas relacionadas con Fibonacci. La verdad no estudié nada al respecto, así que no puedo dar ninguna opinión. Solamente lo escuché. En resumen, todo lo que tenga exponencial en el nombre es malo para la programación, ¿no? Ni es malo en el contexto en general de algoritmos 2, salvo por un tema que vamos a ver eventualmente, pero exponencial a veces no es malo. Exponencial significa, por lo menos lo puedo resolver. Ah, hay problemáticas sin tipo de resolución Hay problemas que no tienen, algorítmica. sí, hay problemas que no tienen solución. Que no tienen solución computable. Por eso algorítmica no sé si es sinónimo o no. El término correcto, que no tiene nada que ver con la materia, es que sea computable. Ah. Se ve algo de esos temas en teoría de algoritmos 1 hoy en día. Ya va a haber una materia tal vez electiva para el plan 2020 que es sobre computabilidad, que también trata de estos temas. Hay un montón de estudios sobre esto, hay problemas que son fáciles, difíciles, etcétera. Antes dábamos como eso, como clase final, contarles un poco ese chiste. Ahora no creo que podamos hacerlo porque tenemos que dar otra cosa ahí, pero siempre podemos meter un video de algo de eso. Pero bueno, de vuelta, es como todo, ¿cuadrático es malo? Y depende, ¿para qué? O sea, exponencial, lo que sí les aseguro es que tarda un montón, un montón. A mí me pasó cuando yo estaba justamente haciendo teoría de algoritmos 1, que yo dejé un TP corriendo y me fui a la facultad, fui y volví, pero ese tenía que durar días en ejecutar, porque yo quería hacer una prueba, y cuando vuelvo un día viene mi hermana y me dice, Martín, sin querer te desenchufé la compu porque no sé qué, bla, bla, bla. Nada, y creo que se te apagó. Antes yo tenía 2 hermanas. No, mentira. Pero, sí, no, ay, la bronca que me agarró. Bueno, resumen. Este espero que les quede como un resumen para ustedes, ¿sí? O sea, ¿tener un tamaño inicial enorme? No. Sí. Una pregunta antes de que sigas. Sí. Que me quedó una duda con respecto a lo que preguntó Nazarena de cuánta memoria reservaba para el dato, digamos. ¿En qué momento, o sea, en algún lugar guarda, por ejemplo, no en nuestra pila que guardamos int, en algún lugar del stack, creo, ¿no? Guarda los datos que yo le voy pasando y cómo sabe
cuántas celdas tiene que ocupar, o sea, en qué momento haces Porque esa vos siempre reserva, guardás o el tipo, ¿cómo? Alan no tiene ni idea del tipo de dato que, o sea, recibe void asterisco, recibe un puntero a algo. Sí. Alan no puede desreferenciarlo. Acá hay una doble abstracción, ¿sí? Bárbara se abstrae de cómo Alan hace las cosas, ¿sí? En cambio, Alan se abstrae de qué miércoles guarda a Bárbara. Es como vos me das un puntero, no tengo ni idea qué, ni me importa. ¿Cómo? Si acá vos, o sea, es el típico juego de, no, yo soy testaferro nada más, qué sé yo, yo lo guardo, si alguien me pregunta, yo no sé nada. ¿Sí? Bueno, entonces, le pasa un puntero. Si le quiero guardar ints, no puede guardar ints, tiene que guardar un puntero a, ya sea del stack o del heap, no importa de dónde viene. O sea, Alan recibe un puntero. Y entonces, acá lo puedo... Está bien, perfecto, o sea, ¿Sí? cuando yo creo la pila, pido memoria para, o sea, las celdas unitarias que cada una guarda solamente una dirección de memoria y después, cuando Bárbara esté en lo suyo, ese puntero apuntará a la primera celda del tipo de dato que corresponda según lo que ella esté programando, ¿no? O sea, si es un... Pasa un puntero sí, a algo. Si te claro. quiere pasar un puntero a un arreglo, que te lo pase. Si te quiere pasar un puntero a un entero, que te lo pase. Si te quiere pasar un puntero... La que sabe qué carajo está guardando es Bárbara. Está bien, perfecto. Por eso nosotros todo lo devolvemos, si bien el punto H, todo es void asterisco. Ahora, Bárbara sí puede castear explícita o implícitamente al tipo de dato que queremos. Porque de vuelta no podemos desreferenciar void asterisco, porque el compilador va a mirarte y dice, ¿qué carajo querés que haga con esto? Está bien, perfecto. Gracias. ¿Sí? O sea, recuerden, para lo que tenemos que pedir memoria es para el TDA completito, el que viene con esto, el que viene con las otras dos cosas. ¿Sí? Eso es muy parecido al vector dinámico, solamente que hay más cosas. Y no es que tienen que complicar la forma porque tenemos esa directiva que es sizeof. Y después para esto, que vamos a pedir para sizeof void asterisco y una cantidad constante de veces que ustedes definen de alguna manera, ¿sí? Entonces, como resumen, ¿tener un tamaño inicial enorme? No. ¿Redimensionar de a uno? No. Redimensionar de acá es redimensionar de a uno, pero creyéndonos más inteligentes. No, es lo mismo. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer es duplicar el tamaño. ¿Sí? Ese es el objetivo de todo esto. Duplicar, triplicar, cuadruplicar. Mi recomendación es hagan duplicar, pero ahora, de vuelta, duplicar podría ser triplicar o cuadruplicar. No es que importe mucho ese número. Ese número no importa. Y si estoy haciendo tanto énfasis en eso es porque nos da mucho malestar cuando vemos un 2 hardcodeado ahí en el medio del código y decimos, ¿por qué está hardcodeado? ¿Y este 2 tiene lo mismo que ver con este otro 2 que tienen acá? ¿O no son el mismo 2? Entonces, por favor, ahora, no es que terminaron algoritmos 1, listo, lo que me dijeron no era una boludez, no. Constantes se siguen usando, ¿sí? Por favor. En todo caso, después algunas cosas que puedan entrar en conflicto, cosas que les hayan dicho y cosas que no, bueno, lo charlamos. No hay ningún problema. Así como Jorge les dijo, ok, bueno, ahora podemos usar break continuous, bla, 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 porque nada, mientras no sea más legible, porque tampoco vamos a usar break y continuous porque pintó nada más, ¿no? Porque me reprimieron en algoritmos 1, así que ahora lo uso siempre. No, usémoslo con criterio. En algoritmos 1 no tenían criterio, ahora esperamos que lo vayan teniendo. Entonces, ¿cuándo y cómo achicamos? Porque no es cuestión nada más de decir, bueno, ya está, listo, a la miércoles, ya está. Tenemos memoria infinita y no nos importa cómo vaya agrandándose. No, porque también queremos achicar, ¿sí? Entonces, un problema que podemos tener es que podemos decir, ok, bueno, cuando lleguemos a tener la mitad de los elementos, o sea, obviamente esto cuando desapilo, ¿no? No cuando apilo. Cuando desapilo y me quedo con la mitad de los elementos, achico a la mitad. Eso sería un problema, porque si yo ahora apilo de vuelta, voy a duplicar. Desapilo, voy a achicar. Apilo, vuelvo a... Y así, ¿se entiende, no? O sea, apilo, desapilo, y se vuelve a agrandar y achicar todo el tiempo el arreglo. Entonces se vuelve todo ODN. Obviamente es un caso hiperpatológico, ¿no? Pero puede pasar, porque no es tan raro que yo me ponga a apilar y desapilar en algún punto cualquiera. Y más allá de eso, no es un buen diseño. Entonces, lo que vamos a hacer, y esto ya se los adelantaron en la práctica, y es una norma bastante
razonable, es que no achiquemos cuando estamos a la mitad de la capacidad, achiquemos cuando estemos a un cuarto de la capacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces cuando reduzcamos el tamaño a la mitad, nos sigue quedando el doble. ¿Sí? Como nos sigue quedando el doble, estamos como si acabáramos de redimensionar para arriba también. Entonces es medio más consistente. ¿Sí? Entonces, esa es la regla general. Cuando estamos a un cuarto de los elementos, achicamos a la mitad. Eso por un lado, y recuerden obviamente que no achiquen cuando tienen menos que el tamaño mínimo que puedan llegar a tener. ¿Alguna duda con eso? Parece que no. Ok, parece que no. Entonces, avanzo. Queda cola sobre un arreglo. ¿Esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Se puede hacer pero es malo? Sí, se puede hacer. ¿Y está bueno o está malo? O sea, ¿tiene consecuencias negativas o no? Creo que no es de la forma más eficiente por el tema de las posiciones. Bien. Entonces, Tobías está diciendo que es un problema esto porque si yo hago en colo A, en colo B, en colo C, en colo E, porque AD ya está, ya lo fuimos, si yo ahora tengo que desencolar, el problema es que ahora me quedan B, C y E, ahí las tengo que reacomodar. Y esta operación es O de N. ¿Sí? Y eso está mal, eso es malo. ¿Sí? Entonces, eso es O de N. Ahora, esta implementación es mala. A ver, ¿existe? ¿Se puede hacer? Sí, es mala. ¿Es una implementación correcta? La respuesta es no. Porque fíjense esto. A ver qué se les ocurre. O sea, el gran problema fue que yo tuve que hacer esto. Ahora, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué no puedo quedarme así? Porque estás desperdiciando los espacios esos de ahí. Bueno, eso no es tan grave. O sea, en la pila teníamos desperdiciado también la mitad para adelante. O sea, supónganse que acá tengo varios elementos más. O sea, ¿qué me limita a no, o sea, poder seguir Escribieron en usando? el chat porque después se te complica para redimensionar. La redimensión es lo de menos, ¿eh? Por ahora no nos pensemos tanto en la redimensión, ¿eh? Porque estás guardando memoria para ese elemento. Para este espacio nada más. Para ese ¿Sí? espacio. Pero más allá de optimizar en espacio, ¿yo puedo seguir trabajando con esto? Esa es mi única pregunta. Después vemos qué tan bueno, qué tan mala es. Yo les aseguro que es buena, pero... O sea, yo podría seguir, o sea, ahora tengo que preguntarme, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el primero? Antes era A, ahora es B. Entonces, ¿cómo hago? Porque antes yo estaba asumiendo que el primero está en la primera posición. Acá José por el chat dice no sabes por dónde empezar. Bien. ¿No sabés? Porque no estás haciendo cosas para saberlo. Tendrías que trabajar como con un parámetro más que tipo vaya que es como post y precondición que cuando saques algo, el primero pasa a ser el primero anterior más uno y tendrías que ir carreando el primero cada vez que haces una operación de ese estilo. Bien. Y encima cuando encolas, cuando encolas no. No, eso está bien, ¿eh? Porque tenemos otro tema, que es que, ¿qué pasa? O sea, porque podemos mantener a dónde vamos acá con el último, o sea, contando la cantidad de elementos que tenemos, ¿no? Sabiendo en qué índice empieza, pero ¿qué pasa cuando yo de repente me voy para este lado? Porque yo quiero poder usar esto. ¿Sí? Entonces, ahora lo repaso un poco mejor, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo A. Ahora voy a tener un puntero al inicio. Digo puntero, no es un puntero, es solamente índices. Son un índice a quién es el primero y un índice a quién es el último. ¿Sí? No me interesa la cantidad. Guardo B, entonces aumento, o sea, muevo el índice del último. Cuando encolo, muevo el índice del último.
Cuando encolo, muevo el índice del último. Cuando encolo, muevo el índice del último. Cuando desencolo, muevo el índice del primero. Cuando encolo, muevo el índice del último. Cuando desencolo, muevo el índice del primero. Esto puede seguir porque podemos encolar, pero ¿y ahora qué pasa si vuelvo a encolar? ¿Puedo irme allí? Y listo. Ah, y ahora está el último antes que el primero, pero no importa. Esto es lo que se llama cola circular, ¿sí? Y este es el escenario... Ay, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir, porque esto está quedando grabado y Jorge me va a cagar. Se va a enojar mucho conmigo si lo digo. Pero bueno, ahora que el TDA está lleno, tendríamos que redimensionar la próxima vez que encolo. ¿Por qué? Porque si el final y el inicio van a coincidir, porque estoy encolando, salvo cuando tengo un solo elemento, ¿no? Tengo que redimensionar. ¿Cómo podría redimensionar en este caso? Tendrías que hacer, digamos, un reloj entre medio del... Eso no existe, ¿eh? No, no se puede hacer eso, ¿no? No. Ojalá, no se pueden hacer esas cosas. ¿Reordenás toda la cola a mano? Vamos a estar medio complicados para hacer eso, porque si muevo el C a donde está el H y el H a donde está el C, después vamos a perder referencia de, bueno, quiénes iban antes y quiénes después. Este es un tema de asumir que por redimensionar, la redimensión es una operación, más allá de que no es una primitiva, pero es una operación del TDA, no del arreglo. ¿Sí? Conceptualmente es del TDA. Por ende, a mí me importa, o sea, no voy a usar realloc. Voy a crearme otro arreglo. Ay, miércoles, pensé que lo tenía. Voy a crear otro arreglo con el doble de tamaño, sí, por las mismas razones que antes, ¿eh? Otro arreglo con las mismas... Y lo que voy a hacer es iterar este otro, copiándome uno por uno, otro por otro, este por este y este por este. ¿Sí? Voy a iterar, obviamente, en el orden de poniendo este al principio, este en la segunda posición, este en la tercera, cuarta, quinta y sexta. Y ya está. Y pongo el inicio y el fin donde corresponde. ¿Sí? Debería poner el dibujito, la próxima lo pongo, pero bueno. ¿Sí? No suena para nada cómodo de trabajar eso. No es tan incómodo, ¿eh? O sea, la redimensión es un poco más molesta, pero ya lo van a tener que hacer en otro TDA porque no queda otra. No queda otra, porque no podés reutilizar el mismo lugar porque no podés. Es así. No todas las cosas que se quieren hacer pueden ser in place. Merge, por ejemplo, pasa lo mismo. No es in place. Tenés que ir y crear las cosas en otro arreglo porque si no, no podés pisar sobre el mismo. Quicksort sí podés. Entonces... O sea, desencolás la cola en toda la cola nueva, ¿no? Si querés verlo como desencolar, podés. Yo nada más decía iterar, ¿sí? Para que nada, es más fácil. Para no caer en problemas de redimensión para abajo por hacer esto, ¿sí? Entonces simplemente vas iterando acá este arreglo, solamente que no de inicio a fin, sino de inicio a inicio menos uno, básicamente, ¿no? Y con eso ya estamos. Y lo pasamos todo al arreglo nuevo, que va a ser del doble de tamaño, actualizamos el inicio y el fin y ya está. Pero ahí no hay realloc. Ahí hay otro malloc. ¿Sí? No es que siempre redimensione, entonces hay realloc. No siempre vale, ¿eh? En muchos casos sí, pero no siempre. Seguro que cuando estoy haciendo este tipo de cosas, porque esto es una implementación de cola circular, básicamente. ¿Sí? Entonces, considérenlo, esto es así. Es importante que lo entiendan, más o menos cómo funciona. Entonces, hay una pregunta hasta acá porque con esto terminamos la parte de estructuras sobre arreglos. Una pregunta, entonces, ¿hay situaciones en las que este método es preferible al de la pila sobre arreglo? Pero son dos TDAs completamente diferentes. Pila es una estructura LIFO y esta FIFO. Acá vimos cómo implementamos el TDA pila usando un arreglo de forma óptima. Y acá TDA cola sobre un arreglo. O sea, si uno es preferente al otro, tiene que ver no con la implementación, sino con si necesito una pila o necesito una cola. Claro, gracias. Martín, una pregunta. Dijiste que en este caso
no habría realloc, sino que habría una loc. O sea, vos copias toda tu cola en el nuevo arreglo y destruís la anterior. Sí. Está, perfecto. Obviamente nos guardamos la referencia, ese nuevo arreglo, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ok. Incluso no les voy a mentir, o sea, hemos pensado en cambiar en algún momento si les pedimos cola en arreglo, o sea, ahora vamos a ver, porque vamos a ver las estructuras enlazadas, viene primero pila sobre arreglo, cola enlazada. Y a veces pensamos, bueno, tal vez podríamos algún cuatrimestre pedirlo al revés, cola enlazada, pila sobre arreglo. Perdón, cola sobre arreglo, pila enlazada. Tranquilamente podríamos hacerlo. Las pruebas, para nosotros las pruebas seguirían siendo las mismas, pero bueno, eso es algo que en algún momento podemos analizar nosotros. Entonces, la otra forma que tenemos de implementar estructuras, así en general, son de forma enlazada, ¿sí? O en algún punto que en C se lo puede llamar medio como anidadas, pero en forma más abstracta, más allá de C, se lo llaman enlazadas, donde tenemos nodos, que tienen distintos tipos de formatos, ¿sí? Por ahora vamos a ver el formatito simple, donde tenemos lo siguiente, tenemos un cajoncito, ¿sí? En este cajoncito, lo único que tengo es un dato. O sea, esta es una estructura auxiliar, completamente auxiliar, interna al TDA que yo estoy inventando, ¿sí? Que adentro va a tener un dato, ¿sí? Y después, vamos a tener otros y los vamos a poder unir. Vamos a poder unir a unos con otros, ¿sí? O sea, lo que tiene cada cajoncito son un dato del que fuere. Puede tener más cosas, porque después vamos a ver que esto eventualmente va a tener más cosas. Va a tener datos, claves, cosas por el estilo. Pero así como a grosso modo tiene, ok, lo que se está queriendo guardar y además una referencia a lo que podemos decir el siguiente. Podemos decir siguiente, podemos decir anterior, próximo. Después vamos a ver que hay otras que incluso pueden tener más de un siguiente, ¿sí? Entonces, acá yo voy a guardar mis datos y esto simplemente es mi estructura enlazada. ¿Cómo interpreto yo quién viene antes y quién viene después? Eso depende del TDA en lo que estoy implementando, ¿sí? Pero esta es básicamente la idea, ¿sí? Donde, además, agregar algo, para mí agregar algo es muy fácil, porque yo simplemente voy, crear esta estructura, esto va a vivir obviamente en memoria dinámica, creo esta estructura y simplemente le chanto una referencia y ya está. Y con eso estamos. Entonces, acá no existe el concepto de redimensión, porque no hay ningún arreglo que redimensionar. Yo quiero agregar un elemento, voy, creo un nodo, pumba, ahí está, flechita. ¿Quiero agregar algo en el medio? Perdón, este toma tierra en general es nuestra forma de definir que esto terminó, que en C se define con null. O sea, si el siguiente de alguien es null, es que ya está, se terminó la estructura. Entonces, la forma así súper genérica en C para hablar de esto es decir, ok, yo tengo un nodo que tiene un dato y tiene además un siguiente. ¿Sí? Y aparte, tengo mi estructura, mi TDA, que tiene algún nodo, tiene alguna referencia. Puede tener más de una, ¿eh? Puede tener dos, puede tener tres, lo que sea, ¿sí? Pero tiene por lo menos una, porque si no, no tiene mucho sentido. De vuelta, este puede tener más de un siguiente, puede tener siguiente, anterior, un montón de otras cosas. Puede tener más de otras cosas que guarde, ¿sí? Pero es importante, esto tiene que ser sí o sí un puntero. ¿Por qué? Si esto de acá no fue, más allá del nombre acá que tiene que ir struct nodo, porque la definición va después, si yo saco este asterisco, ¿sí? El problema es el siguiente. Un nodo tiene un nodo, que 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 tiene un nodo, y así, y no para, ¿sí? Muy bien. Como esto no para, entonces esto no compila directamente. El compilador le va a decir, che, se te fue de las manos. Ahora, con un puntero es, no, ok, esto es un puntero a algo, todavía no sé a qué apunta. No es que tengo que desplegar toda la estructura, ¿sí? Entonces, vamos a comparar un poquito, o sea, ¿hay alguna duda hasta acá? Si no, o sea, mi idea es comparar un poquito las estructuras enlazadas y con arreglos en general. Acá Augusto pregunta si nodo sería el cajón que estás dibujando ahí.
A estos cajones se los llaman nodos. ¿Sí? Cajones, vagones, no sé, otro, pero la terminología es nodo. Bien, y acá Entonces, hay dos preguntas que están buenas. Bueno, una, el nodo va a tener el dato y la referencia al próximo, que esto sí es así. Y Augusto pregunta algo que está bueno, dice, esto es lo mismo que una lista, ¿no? Ojo ahí, porque lo que estamos haciendo acá es un TDA por ahí específico, si la lista es otro TDA. todavía no hablé de TDA. Yo estoy hablando genéricamente de cómo se implementan TDAs con estructuras así enlazadas. E incluso hoy no vamos a hablar mucho de listas. Eso va a ser más tema de la práctica que de acá. ¿Sí? Así que acá no va a haber mucho de eso. Vamos a hablar de pilas y colas principalmente para contraponerlo. Entonces, como un resumen, comparación entre arreglos y estructuras enlazadas. ¿Puedo hacerte una consulta rápida? Sí. Dentro de nodo, que tiene, digamos, una referencia al próximo y un dato, Sí. ¿tanto el dato como la referencia al próximo son punteros o depende de cómo yo implemente el TDA? Esto de acá tiene que ser un puntero por lo que expliqué antes. Si esto no es un puntero, esto no compila. Porque va a quedar como una recursividad infinita. Porque va a decir, esto tiene un nodo, que es un void asterisco dato, y un nodo que a su vez tiene un void asterisco dato, y un nodo que a su vez tiene un void asterisco dato, y un nodo, o sea, esto no termina. Algo de esto creo que vieron con Jorge, con el tema de los padres y los hijos, esa estructura. Y lo del dato es void asterisco por el esto de que no sabemos para que pueda meter cualquier cosa, tipo comodín. Sí, por ahora es para dejarlo como comodín y porque se los estoy asemejando mucho a lo que van a ver ustedes como primeras estructuras. Después van a tener más cosas. Pero por ahora es porque es simplemente mi dato genérico. Ok, pero digamos lo otro es necesario, listo, gracias. Esto de acá es necesario, ¿qué corcho es esto de acá? Eso depende, incluso. A veces nosotros para simplificárselo, decir, bueno, no sé, suponete que acá hay un entero. Entonces, comparación. Sí o sí en una estructura enlazada, por cada elemento tengo que crear un vagón. Tengo que sí o sí. O sea, tengo que hacer un malloc siempre. No me queda otra. Entonces, no es que cada tanto alguna de las operaciones puede fallar, sino que cualquiera puede fallar. ¿Sí? Eso está bien, son cosas. Pero lo que tengo que pedir es algo mucho más chico. Que lo bueno, que el heap, o sea, en el caso de la estructura en arreglo, yo tengo que pedir cada vez de algo que está todo junto. En cambio, en una estructura enlazada, te pido un pedacito acá, bueno, ahora un pedacito acá, bueno, ahora dame un pedacito de acá, y ahora otro pedacito. O sea, yo no le digo al sistema operativo dónde, pero el sistema operativo puede decir, bueno, ¿querés 8 bytes? Tomá, te lo doy de acá. Tomá de acá. Y lo da de donde les conviene. Y a nosotros nos da lo mismo. Es una ventaja / desventaja, depende cómo lo veamos, pero ¿por qué tenemos que andar pidiendo memoria todo el tiempo? Eliminar algo es bastante simple. Solamente tengo que destruir el cajón y obviamente actualizar las referencias, ¿sí? No hay redimensión. No hay, porque a cambio justamente tengo que hacer malloc todo el tiempo. Y hay que mantener correctamente las referencias, estos punteros, ¿sí? Y esa parte es más difícil de lo que parece, porque acá uno lo ve dibujado, es como si, obvio. Sí, el obvio, no, eso no es tan obvio. Porque uno no le puede decir a la computadora después, sí, obvio que tiene que estar actualizado. Si ustedes no lo escriben, la computadora hace lo que ustedes le digan. Hasta que, no sé, la inteligencia artificial programe por nosotros, pero que ese día no llegue temprano, o que cuando llegue yo sea la persona encargada de ajustar esa máquina, porque si no me quedo sin laburo. Yo por un lado, o sea, fíjense que si yo, por ejemplo, quiero borrar a C, lo único que tengo que hacer es actualizar la referencia de A a B. Para eso tengo que saber, ok, el siguiente de B, de C es B, para poder decir A apunta a B, para después poder borrar a C y devolver su dato. Al mismo tiempo también es fácil agregar algo en el medio, porque yo puedo ir y simplemente actualizar las referencias. Es fácil a nivel complejidad hacer esto, porque todas estas operaciones son solamente actualizar referencias, borrar cosas, etc. Pero, uy, se largó a llover, ¿eh? Bueno. Pero hay un lío de punteros importante que realmente cuando uno está ducho con punteros, estas cosas son fáciles. Pero cuando uno no está ducho con punteros,
es muy fácil subestimarlo. ¿Sí? Entonces, o sea, no se confíen demasiado. Entonces, supongamos que yo tengo mi TDA pila sobre una estructura enlazada. ¿Sí? Yo tengo un pequeño problema. Supónganse que yo apile A, B, C y D. ¿Les parece? Esta es la forma más básica en la cual a alguno se le ocurriría hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? De vuelta, yo apilé A, después B, después C y después D. ¿Cómo tendría que hacer yo mis operaciones si yo quiero... Por el tema de que es el LIFO, perdón, sí, LIFO. Tendrías Sí, que hacerlo al revés, ¿no? Al revés, como, o sea, el tema es el siguiente. Si yo ahora quiero apilar algo, ¿cómo tengo que hacer? Que el próximo de D... ¿estamos con pilas? Sí, estamos con pila, ¿eh? Y la A es el primero, B es, o sea, perdón, el primero que yo ingresé. Yo apilé A, B, C, D. Que el Tiene que salir próximo de D tiene que ser, tipo, el próximo de D ya no apunta más a tierra, sino que el próximo, al que estoy apilando. Ok, ¿y cómo llegué a D? Tenés que ir recorriendo los próximos desde A. Supongo que tenés una referencia al primer nodo. Sí, ok. Y Sí, tenés eso, que tipo, ir recorriéndolo. claro, y si yo tengo que ir recorriéndolo, ¿cuál es la complejidad de esto? N. Sí. O sea, apilar se me volvió ODN. ¿Hay alguna forma de mejorar eso? Hacerlo al revés. No, o Sí, sea... que hagan referencia al anterior en vez del siguiente, ¿no? Ok. Y tenés la referencia siempre al último. Claro, o sea, en el primero no se podría tener una referencia al último. Ok, más que tener una referencia al último, porque eso sería un poco más complicado, podemos decir que nuestro TDA, porque esta es la estructura enlazada, ¿sí? Pero yo aparte tengo mi TDA, que va a tener un puntero al primero, y además podemos tener un puntero al último, ¿sí? O sea, podemos tener el puntero al primero y al último, ¿sí? Eso, ok, si yo tengo un puntero al primero y al último, lo único que tengo que hacer es cuando apilo, voy al último, o de uno, creo el cajoncito, o de uno, le pongo a tierra y todo eso, y después tengo que actualizar el nuevo último. Buenísimo, ahí volví el apilar O de 1. Y ahora cuando quiero desapilar, ¿cómo hago? ¿No podrías cambiar el sentido de las flechas? ¿Para qué? Para que vos cuando quieras, o sea, que o sea, cambiar el sentido de las letras, digamos, sería. No sé si me estoy dando a entender. Sí, entiendo perfectamente. Ay, perdón, me está matando. Que vos cuando quieras apilar, apiles antes que A. Cuando quieras desapilar, desapiles A. ¿Entendés? Que vos la primera referencia que tengas sea al último de todos los. Sí, ojo, el que yo quiero desapilar primero es AD, ¿eh? ¿De nuevo qué? Yo quiero desapilar primero a D porque fue D el último el que guardé. Claro, yo lo pensé al revés. O sea, que A sea el último. En ese claro, caso. no. O sea, yo les estoy preguntando, si querés modificar la estructura, está bien modificarla, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es, supongamos que yo tengo esto, porque tenemos un problema. Si yo ahora quiero desapilar a D, ok, buenísimo, yo tengo la referencia al último, supónganse que no guardé a nadie más. Tengo la referencia a D, lo borro, pero ahora ¿cómo hago para actualizar que el último me apunte a C? Estamos medio complicados. Que el próximo de C, digamos, apunte a lo que apuntaba de antes, tipo a la tierra, no sé qué es tierra. Pero yo ¿cómo obtuve a C? Suponete que acá tengo 10.000 millones de nodos en el medio, ¿no? ¿Cómo hago para decir C? O sea, yo fui directo a D para que sea O de 1, borramos, ¿sí? Chau D. Estamos asumiendo que podemos llegar de 1 a D. Sí, porque yo digo, estábamos diciendo, ok, tenemos que tener un puntero al primero, ok. Y tenemos que tener un puntero al último porque si no, el encolar se nos hace ODN. Ok, tengo un puntero al último. ¿Sí? Claro, pero desde D no tenés forma de llegar a C, porque no hay referencia. Exactamente. Entonces tengo que iterar de vuelta, y ahí de vuelta tengo un ODN, y yo no quiero ODNs. No puedo tener ODNs en una estructura tan simple como una pila. Pero se puede hacer... ¿No tendrías que tener como una referencia al antepenúltimo? Ok, tengamos una referencia digamos al al B, digamos, en este caso. Ok, y si yo desapilo 3 veces, ¿qué pasa? Una referencia a la anterior sería mejor. ¿Sí? O sea, tener una referencia al último y al anteúltimo no sirve, porque desapilé 2 veces y me lo rompió. Tener al antepenúltimo tampoco
porque desapilé 3 veces y tampoco me sirve. ¿A la mitad? A la mitad no me va a cambiar nada porque si tengo que iterar a partir de la mitad va a seguir siendo ODN. Da vuelta a las referencias. Que D apunte a C, C a B, B a A. Claro. O sea, si yo... sí, acá tenemos un problema, ¿no? Que llegar a esto es como... Ahora, si yo agregara esta referencia, o sea, a todos, ¿sí? Yo puedo hacer que todos tengan una referencia al anterior y al último, ¿sí? ¿Eso resolvería mi problema? Sí, lo resolvería por completo. Todo sería O de 1. ¿Cuál es el problema? Ahora tengo 2 punteros, no 1. Y los tengo que mantener actualizados. El otro no lo necesitas. No, o sea, no puedo tener cajones que sí, cajones que no. Además porque yo ahora... Te conviene solo el que va para atrás, ¿no? Vamos de a poco. Si yo ahora desapilo C, y si yo no lo tengo, es como, también, estamos en el horno. Entonces, todos tienen que tener para atrás. El gran problema de tener una estructura que va para adelante y para atrás es que además tiene que tener una toma tierra, de acá tiene que tener toma tierra. ¿Las estructuras doblemente enlazadas existen? Sí, existen. Cuando yo quiero avanzar e ir para atrás y cosas así, existen y se usan. Ahora, son más complicadas porque son mucho más... Es mucho más probable que hagamos cagada. Esa es la verdad. Hay una pregunta. Sí. ¿No se podría hacer al revés? O sea, implementar que vos el que desapiles es el que está al principio. Sí. Y cambiar la referencia primero. Sí. La idea era llegar a que esa la conclusión, ¿sí? De que justamente tenemos que plantearlo al revés. Cuando yo solamente necesito tener una referencia al primero. Y que cada uno de esos tenga una referencia al anterior. Que lo podemos llamar siguiente, anterior, no importa, ¿sí? Entonces, yo solamente tengo una referencia a esto. Y ya está. Es lo único que necesito. No necesito cantidad, capacidad de que si acá no hay un arreglo. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá un puntero a mi primero. Yo necesito apilar. Perdón. Si yo necesito desapilar, no me acordaba en qué orden venía esto. Necesito desapilar, simplemente avanzo mi puntero al primero y chao. O sea, primero, tope. Llamémoslo tope, ¿sí? Ahora, supongamos que yo quiero apilar, creo un nodo, hago que apunte a mi tope anterior y cambio el puntero. Ya está. Y todo eso fue O de 1. Obviamente ver el tope es O de 1, todo es O de 1, ¿sí? Entonces, es una estructura en realidad bastante simple. Espero que más o menos entendieron bien cómo sería la implementación y que todo esto es eficiente, constante, etcétera. ¿Podrías repetirlo para que quede, digamos, de manera eficiente? Yo lo que hago es, en vez de tener de A, B, C, D, yo las tengo al revés, D, C, B, A. Obviamente no empiezo así, sino que empieza vacía. Yo tengo un puntero nada más al tope. Este es mi tope. Si yo quiero ver el tope, es simplemente este. Entonces, si yo ahora quiero desapilar, lo único que tengo que hacer es avanzar. Avanzo con esta flecha, ¿no? No con un índice en un arreglo. Avanzo por esta flecha. Ya sé que este es mi nuevo tope. Y este de acá lo libero. Si yo ahora quiero apilar algo, fíjense, lo que acabo de hacer fue O de 1. Todo esto de acá ni lo miré. Si yo quiero apilar nuevamente, lo único que tengo que hacer es crear un nodo nuevo, hacer que apunte al tope viejo y actualizar cuál es el tope. Todo eso es O de 1. No hay forma de pifiarle ahí. Entonces, la gran pregunta es por qué para la pila les pedimos la versión sobre arreglos y no la enlazada. ¿Por qué creen ustedes? O sea, posta nos importa que ustedes más o menos crean que esto tiene una razón de ser y no es un puro capricho. Ocupará el doble enlazada. Porque tenés por cada nodo un puntero más. No. A ver. La realidad es que no, ocupa mucho menos, porque la del arreglo en general justamente estamos hablando de que duplicamos el tamaño, así que es muy probable que estemos usando mucho más espacio en la versión de arreglo. ¿Será por un tema digamos, en relación de coste-beneficio de la facilidad de trabajar
con la complejidad de la estructura, digamos, termina siendo más sencillo laburar con el TDA pila implementado con el arreglo. Mira, o sea, esto de acá fue bastante sencillo, ¿eh? Te puedo asegurar que esto, después a veces se lo pedimos en los exámenes y es como el ejercicio hiperregalo. Como, ¿cómo harías para implementar una pila en forma enlazada? Es como así, mira, hago esto, tac, 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 listo, ya está. O sea, tiene un lado de facilidad, pero no va solamente por eso. Y hay un cierto grado de arbitrariedad también, ¿sí? O sea, si alguien quiere decir algo más, no hay problema. Sí, porque fíjense que todas son implementaciones, las dos son implementaciones que todas las operaciones son O de uno, salvo el destruir, que el destruir de esta tiene que ir y destruir todos los nodos. Pero el destruir no nos importa mucho porque podríamos tener que de todas formas hacer cosas con los datos. Una consulta sobre lo Sí. que dijiste recién. Yo lo que estaba pensando, viste que me dijiste que en todo caso el que es con un vector ocuparía, el que es con un arreglo ocuparía más espacio. Pero yo lo que había pensado es que el del arreglo ocupa el doble espacio justo cuando acabas de agrandar. En cambio este que es enlazado, todos los nodos tienen 2 punteros, entonces ocuparía el doble siempre. ¿No ocuparía más el enlazado? La verdad es que cuesta mucho mirarlo así. Definitivamente, a lo sumo, bueno, en el peor de los casos ocupan lo mismo y ya está. Claro, sí. Sí, en promedio ocuparía más. Son ODN en espacio en una forma que ya tenemos que ir a medir unas tuercas, a decir, bueno, y estos 8 bytes con estos 8 bytes, ¿cuáles son más? La verdad es que, porque además acá la estructura en realidad solamente tiene un puntero y en el otro tiene un puntero de 2 6Ts. Así que ahí también tenemos otros 16 bytes. Claro, sí. O 32, depende del... Sí, tiene sentido. Sí, igual acá no vamos a estar amarreteando por 32 bytes, ¿no? No va por ese lado. Entonces, la realidad es lo siguiente. Por un lado es pedagógico, porque queremos que hagan una pila, o sea, que hagan un TDA en arreglo, un TDA enlazado. Y después se va a seguir alternando esto. Van a seguir haciendo cosas en arreglos y enlazadas, depende del caso. Incluso hay una estructura que enlazada es un quilombo, pero en arreglo es el TDA más... Viene apenas más difícil que la pila. Es como la pila, pero con un cambiecito. Y es uno de los últimos TDAs, que ahí es cuando bajas zarpado la curva de dificultad. Entonces, un lado pedagógico, pero podríamos también pedirles al revés, ¿no? Pero por el otro lado, no es tan fácil aprender a usar memoria dinámica, punteros, etcétera, manejar todas las referencias, todos estos punteros que andan dando vueltas que les acabo de decir. Suena más fácil de lo que es. ¿Sí? De vuelta, podríamos pedirles una cola en arreglo y pila enlazada, sí, tranquilamente podríamos hacer eso, pero, Y tercero, en realidad, es un poco más eficiente la versión en arreglo. Por cosas de cómo se maneja la memoria internamente. Digamos que a muy bajo nivel, o sea, olvidémonos nivel programador, sino nivel hardware, la computadora se lleva mejor con el manejo de cosas de memoria contigua, ¿sí? Especialmente cuando usamos todas posiciones una seguida de la otra. En la cola circular muchas veces no pasa porque empezamos por acá y seguimos por acá, ¿sí? Pero en la pila siempre nos manejamos por los mismos lugares cercanos, seguro. Entonces, como ahí seguro es una ventaja mucho mejor. ¿Cuánto? No importa, no viene en esta materia, lo ven en estructura u organización de computador y nada, eso se lo pateamos. Pero para que sepan, existe una mejora en usar la pila en versión en arreglo. A nivel tiempo, pero ya no es notación, no, estamos hablando de fierros. Así que bueno, vamos a ver el TDA cola sobre una estructura enlazada. Espero que esto a nadie les parezca demasiado raro. Lo que vamos a hacer es tener un puntero al primero, ¿sí? O sea, este es el primero, A, B, C y D. ¿Sí? Si yo quiero desencolar, simplemente saco este y ahora apunto a B. Ahora, el problema es que si yo quiero encolar, mi problema es que me tengo que ir hasta el final.
¿sí? Para encontrarlo y borrarlo y después decir, che, C, ahora vos sos el último. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un puntero. El primero, perdón, tenemos que llegar a D y crear uno nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un puntero al primero y un puntero al último, para ser más eficientes. De vuelta, tener más punteros en realidad es más propenso a mandarse cagadas. Pero, en este caso es pasar de un ODN a un OD1, así que vale la pena. Y es solamente un puntero. ¿Sí? Entonces, empiezo con A, y tengo el A y D. Entonces, cuando yo quiero desencolar a A, simplemente avanzo. Avanzo de vuelta, no es índices, es me muevo por esta flecha que yo ya tengo acá. Y después, si quiero encolar a alguien, lo único que tengo que hacer es crear el nodo, y después solamente hago que D, que es el último, apunte a este. Y obviamente hay casos borde cuando la cola está vacía, casos borde cuando tiene un solo elemento, etc. ¿Sí? Cuando les toque hacer esto, van a tener que empezar a tener cuidado con esas cosas. De vuelta, no es un TDA muy complicado. La pila y la cola no son demasiado complicadas, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado. Y hay que hacerlo con una buena cantidad de pruebas porque es muy fácil equivocarse con boludeces. O sea, son ese tipo de cosas que uno ya después se quema mirando el código una y otra vez y no encontrando el error, Y al final, me faltó un if acá. Que después de dormir, ponerse a hacer, no sé, algo de álgebra, vuelve, sí, me faltó un if. Por eso, guarda con eso y denle bola a esto de hacer pruebas, porque es más probable que les encuentren los errores. Entonces, conclusión. Número 1, ¿sí? A Bárbara le da lo mismo cómo está implementado el TDA. Lo único que le importa es que las primitivas son las mismas y la complejidad es la misma, ¿sí? Es lo mismo que charlamos la otra vez. Fíjense, vimos dos tipos de implementaciones de pilas y dos de colas, y en los dos casos mantenemos todo. Después, ¿cuál decido yo implementar? O Alan, digamos, ¿cuál decía Alan implementar? A Bárbara no le importa. Bárbara tiene muchos otros problemas que lidiar como para andar fijándose cómo miércoles está implementado esta cosa. Como que yo me ponga a decir, no, bueno, a ver cómo está implementado la lista de Python. Como tengo muchas otras cosas de que ocuparme como para ponerme a fijar en eso, salvo que de repente encuentre algo muy grave. Entonces, y esto es una muy buena razón para darle bola al tema de abstracción. Y recuerden, hay una doble abstracción. Está Bárbara diciendo, no me importa cómo haces esto mientras lo hagas. Y Alan diciendo, no me importa el dato que me des, yo lo guardo. ¿Sí? Como, sí, yo hago vista gorda. Es como una caja de seguridad. Como no tengo ni idea que guardas ahí, te la guardo. Entonces, espero que con esto les quede claro por qué del lado de Bárbara está completamente mal hacer esto, pila cantidad. Fíjense que en la implementación enlazada, que es igual de correcta, no hay pila cantidad, solamente hay un puntero al tope. Entonces, como imaginémonos que nosotros nos damos cuenta, no, che, pará, nos conviene implementar la pila de forma enlazada porque de esa forma podemos agregarle esta otra funcionalidad que está muy buena, que la necesitamos, que está muy buena. Que eso puede pasar, incluso me acuerdo, creo en esta tanda de finales hubo en los orales preguntaba, imagínense que tengo una pila enlazada y quiero implementar tal cosa, pero que sea en tiempo constante y solamente se podía hacer una estructura enlazada. Entonces, espero que con esto se terminen de convencer de que si nosotros vemos un pila, flechita, cantidad del lado de Bárbara, nada, les alumno un ejercicio directamente. Así que bueno, esta es mi enseñanza para ustedes, ¿sí? Para que traten de no hacerse los vivos, porque en serio, nosotros les leemos los exámenes. Entonces, así nada más para cerrar un poco el tema, este es un tema que van a ver mucho más en detalle en la práctica, van a tener 2 o 3 clases de esto, básicamente. Es el tema de las listas enlazadas, que es como la contraparte del TDA vector. Todo lo que tiene el TDA vector de bueno, esto lo tiene como de malo, y todo lo que tiene el TDA vector de malo, este lo tiene de bueno. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente, nosotros muchas veces decimos, es como una cola tuneada, ¿sí? Donde está hecha de nodos, es enlazada, puedo insertar al inicio y al final en OD1, cosa que con el vector no puedo,
Puedo hacerlo en el medio, pero tengo que moverme hasta el medio, ¿sí? En el vector yo puedo acceder al medio sin ningún problema. Pero yo acá tengo la desventaja que para llegar al medio tengo que moverme hasta el medio. Pero tengo la ventaja que yo puedo insertar, crear un nodo ahí en el medio sin ningún problema. No tengo que correr los elementos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Espero que más o menos les quede igual de vuelta. Esto lo van a ver bien en la práctica. Yo nada más les traigo este tema como, bueno, Viena, puedes correrte, por favor. Ya está. Entonces, esta es una... Después, aparte, las listas siempre vienen con iteradores. Iterador es un TDA auxiliar que nos permite movernos a través de una estructura, ¿sí? Entonces, podemos tener iteradores sobre distintas estructuras. Obviamente, el iterador depende de la estructura interna de la lista. No es una cosa que vive sola, ¿sí? Es un TDA auxiliar que lo único que nos hace es darnos un poco de manejo. Pero no está completamente acoplada. Y está pensado así. En todos los lenguajes de programación está pensado así. ¿Sí? Entonces, este es un caso en el cual, de vuelta, no es un TDA completamente porque no existe por sí solo. Decimos un TDA auxiliar, es una estructura auxiliar que tiene sus primitivas y está completamente atado al TDA al que queremos iterar. Y bueno, en el caso de la lista, les vamos además poder permitir insertar cosas en el medio, que es el único iterador en el que vamos a hacer eso. Los siguientes iteradores que hagan van a ser un poco más simples, porque no se puede iterar cosas no se pueden insertar cosas en el medio en otras estructuras. Entonces, otro tipo de listas pueden ser una doblemente enlazada. Antes que habíamos charlado de estructuras doblemente enlazadas, bueno, acá de vuelta, podemos tener una lista doblemente enlazada porque la queremos iterar de inicio a fin y de fin a inicio. Una lista circular, ¿sí? O sea, esto es algo que no es raro que aparezca en la realidad, ¿eh? Lista circular es algo que a mí nunca me había pasado, más allá de alguna boludez, como, no sé, crear una lista en Spotify que se escuche una y otra vez, pero es medio, uno tendería a pensar, che, o sea, eso puedes pensarlo como una lista normal y cuando se termina volvés a empezar, ¿no? Sí, pero me pasó una vez, en mi trabajo, de repente tuve que implementar una lista circular. Y dije, no puede ser que estoy haciendo esto, sí. Y era la mejor solución para resolver el problema, un problema chiquito, pero era la forma más legible de terminar con eso. Entonces, una lista circular es simplemente que el último apunta al primero. Además, podemos tener listas doblemente circular, o sea, tenemos que es circular y además doblemente enlazada. Eso sí que nunca lo vi y me parece muy estrambótico. Y otra cosa que podría ser es una lista ordenada, o sea, ¿podemos hacer una lista ordenada? Sí. ¿Tiene mucho sentido así nomás? Ñe. ¿Por qué? Porque, o sea, si la hacemos enlazada, no tiene mucho sentido. Porque el chiste es que sea una lista ordenada, o sea, de por sí para insertar algo, como lo vamos a tener que insertar en el lugar que le corresponde, va a ser ODN. Eso seguro. Pero el problema es que además ni siquiera puedo buscar haciendo búsqueda binaria. Porque búsqueda binaria lo que dice es, bueno, voy al medio. Es como, sí, bueno, en una lista enlazada, ir al medio significa recorrer todos los elementos del principio hasta el medio. No puedes hacer cualquier cosa. Entonces, como eso es ODN, entonces nuestra búsqueda binaria se termina transformando en una búsqueda lineal sin que querramos. Y bueno, es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Internamente la terminamos implementando con un arreglo para poder hacer búsqueda binaria, porque total, guardar cosas en esta lista termina siendo lineal de todas formas. E incluso en esta termina siendo mejor porque hasta podemos buscar el lugar al que le corresponde haciendo búsqueda binaria, no sé, cosas por el estilo. Entonces, bueno, y con eso terminé. ¿Una pregunta? Acá Augusto pregunta, por ejemplo, si las pestañas de Chrome son listas circulares. Son circulares y son doblemente enlazadas, porque puedes ir para adelante y puedes ir para atrás cuando las recorres. Cuando las recorremos son dos flechitas, ¿no? En ese sentido son. ¿Esas cuáles, perdón? Las pestañas de Chrome, cuando las vamos recorriendo con el teclado, digamos, sería una lista. Sí, claro, porque podemos hacer Control Tab y nos vamos moviendo y también podemos hacer Control Shift Tab, ¿está bien?
Claro. Sí, bueno, sí, lo podemos ver como que es una, sí, podemos verlo como que es una lista doblemente enlazada y circular. Bien, ahí tenemos Todos los chiches tiene. Bien, bien, tiene todos los chiches. Le falta no perder memoria, pero tiene todos los chiches. Bueno. Todo. Paso a paso. A ver, paro de compartir. Bueno, si no tienen ninguna duda, los dejo descansar hasta las 7, así corto la grabación.